Bienvenidos a la conferencia de práctica basada en la evidencia prehospitalaria interamericana. Mi nombre es Luis Fernando Tique, representante legal y jurídico de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Actualmente prehospitalario, abogado y especialista. Concurso de práctica basada en la evidencia paramédica. ¿Qué es la práctica basada en la evidencia? Viene del inglés evidence, que traduce datos, pruebas. Son las decisiones que se toman basado en el uso racional, o sea, en el criterio pensante, en el uso explícito, de una manera general, en la revisión juiciosa y de la manera más actualizada de los mejores datos disponibles aplicados al tratamiento de cada paciente y realizados en la práctica profesional propia de cada una de nuestras profesiones. Cabe mencionar que la práctica basada en la evidencia se aplica a todas las profesiones que requieren hacer investigación. Pero ¿qué es la práctica basada en la evidencia prehospitalaria? Son todas las decisiones que se toman teniendo en cuenta los datos actualizados para el tratamiento del paciente. Nos brinda las herramientas a nosotros los prehospitalarios para analizar críticamente la práctica profesional que estamos implementando. ¿Dónde la vamos a revisar? ¿Dónde vamos a buscar esas decisiones habitualmente? Lo hacemos en los congresos de actualizaciones, en los congresos de medicina de emergencias, de medicina, de atención prehospitalaria, de investigación, de salud pública. Lo hacemos en los buscadores de Google. No todo lo que está en Google es cierto, es real. Entonces hay que revisar adecuadamente. En los buscadores de Wikipedia también encuentra una información no muy verídica, hay que tener mucho cuidado con esa información. A través de nuestros colegas, personas íntegras, con buen conocimiento del tema. A través de los libros, no libros escritos por autores reconocidos. A través de guías clínicas de diferentes consensos a nivel nacional e internacional, a través de las bases de datos de investigaciones públicas, a través de expertos en el área, en este caso el área prehospitalaria, a través de nuestra experiencia a lo largo de los años de estar laborando, podemos adquirir una experiencia que es muy valedera para tratar e intervenir los pacientes, a través de buscadores de internet o a través de protocolos de servicios de intervención prehospitalaria que los deben tener en cada uno de los departamentos, regiones, inclusive de países. ¿Y cómo vamos a aplicar la práctica basada en la evidencia prehospitalaria? Son 5 elementos que necesitamos esencialmente para llegar a identificar cuál es la mejor práctica que vamos a utilizar para intervenir en nuestro paciente. Primero de ello, la formulación de la pregunta. Eso es una formación muy clara que debemos tener para la intervención del paciente, que básicamente es la organización de qué es lo que estamos buscando, cómo plantear ese interrogante. Además de plantear el interrogante, sigue una búsqueda de la literatura, donde debemos buscar en qué metabuscadores debemos buscar cuáles son los más verídicos, los más reales, los más ciertos. Además de buscarlos, hacer esa búsqueda adecuada de esta literatura, de nuestro caso, debemos hacer una evaluación nosotros, debemos hacer una evaluación crítica de los estados de validez de
de esa información que está alojada en las páginas web o en los metabuscadores. Esa información de esos investigadores debe ser evaluada críticamente. Después de tomar una decisión sólida y certera de cómo vamos a intervenir en nuestro paciente, pues vamos a aplicar los resultados. Y eso nos dará un desempeño en nuestro paciente para saber si realmente esa fue la intervención más oportuna. En la formulación de la pregunta, pues, que es nuestro primer ítem, vamos a encontrar que es una pregunta de tipo clínica, obviamente. Debe ser clara, debe ser precisa, debe ser lo más concisa y corta. Debemos utilizar un formato pico. Pico es un tipo de instrumento que se utiliza en la investigación a nivel internacional para ser más objetivos en la identificación de la evidencia. Entre ellas, pico traduce paciente en inglés, P, que es hacia quién está dirigido esa pregunta, en este caso a la población, a las personas como tal, y que significa intervención, qué tipo de intervención estamos haciendo al paciente, si es un procedimiento, si es un medicamento, si es una intervención de tipo invasiva, si es una intervención de tipo no invasiva. C, que traduce comparación. Esta pregunta y esta intervención debemos hacer una comparación versus otro procedimiento para saber cuál de los dos es más valedero y cuál de los dos va a disminuir la mortalidad o va a ser más efectivo. Y por último la O, que es el resultado. ¿Cuál es el resultado que nos arroja esta formulación de esta pregunta con esta intervención y esta comparación del estudio? Así llegaremos a cabal acuerdo de escoger cuál es el procedimiento más seguro. Tenemos un ejemplo acerca de la formulación de la pregunta. En un escenario clínico, una mujer de 28 años es expulsada de un vehículo en un movimiento vuelta a campana. La línea 123 es activada por otros ocupantes de otro vehículo. Los servicios de emergencia prehospitalarios llegan e inmovilizan al paciente. La paciente presenta trauma craneoencefálico severo. Ahí ya conocemos que si tiene trauma craneoencefálico severo, su escala de coma de Glasgow debe estar por debajo de 9 e incluye una postura de corticación, que ya es un indicador muy importante. El equipo decide no intubar a la paciente. La paciente tiene apretada la mandíbula y ella parecía mantener su propia vía aérea con una tasa respiratoria adecuada. No hay vómitos en la vía respiratoria. La paciente tiene un hematoma en la región occipital, así como crepitación. Para la formulación de la pregunta, aplicando el formato pico, tenemos P. Recordemos que P es para la población, para las personas, en este caso, ¿qué tipo de población tenemos? Tenemos a pacientes prehospitalarios, en la escena prehospitalaria. ¿Pacientes de qué tipo? Con trauma craneoencefálico. ¿Cuál es la intervención que se va a hacer? O que no se hizo en este caso. No se intubó al paciente, una intervención de tipo invasiva. ¿Por qué? Porque mantenía su propia vía aérea. C. Nos habla de la comparación del procedimiento. Y acá vemos que no se intubó a la paciente porque tenía su propia vía aérea. Y eso nos dice que administraba por sí sola la vía aérea. Estaba respirando porque además tenía una tasa respiratoria adecuada. Y O, este procedimiento que no se hizo y que no se intubó a la paciente porque estaba respirando por su propio mecanismo,
ese procedimiento nos va a mantener la vida de la paciente. Ese procedimiento va a aumentar la mortalidad o la va a disminuir. Ese nos dará como resultado. Entonces, ahí está la formulación de la pregunta y debemos analizarla adecuadamente. ¿Dónde vamos a hacer la búsqueda de la literatura? Ya lo había mencionado, a través de metabuscadores muy confiables, certeros, verídicos, reales, concisos, con la experiencia de profesionales idóneos y expertos a nivel mundial que han hecho investigación por más de 40 y 50 años en nuestra área, específicamente de atención prehospitalaria. Entonces encontramos en uno de los principales, que es Medline Plus. Medline Plus tiene cerca de 26 millones de citaciones de diferentes journals, revistas a nivel mundial en atención prehospitalaria, además de otros metabuscadores como National Guideline, Infobase, Primary Care Clinic, Treat Database, Guideline Website o la Academia Americana de Médicos de Familia. En nuestra búsqueda de la literatura también debemos revisar adecuadamente el tipo de pregunta que estamos haciendo, el tipo de estudio y las palabras claves. El tipo de pregunta debe ser concreta, concisa. Debemos identificar la causa y la etiología de esa pregunta. Causa, etiología, si es de tipo craneano, si es de tipo torácico, si es de tipo de extremidades, si es de tipo abdominal, cuál es el pronóstico de esa etiología, cuál es el diagnóstico, qué terapia se va a realizar o cuál es la intervención que vamos a hacer. El tipo de estudio puede ser cualitativo o cuantitativo. Es más importante el de origen cualitativo, que nos va a ayudar a identificar las cualidades más singulares del paciente. Ese tipo de estudio debe ser a través de cortes o a través de casos o control de cohortes. Identificar las palabras claves del tipo de investigación que estamos haciendo. En la búsqueda de la literatura, adicionalmente a la exposición del escenario clínico, debemos encontrar palabras claves que nos ayudan a identificar esa literatura, esa investigación, para poder llegar a una posición más clara de esos pacientes que tuvieron el mismo procedimiento. Y para eso debemos utilizar aquellos estudios clínicos randomizados, que son los más efectivos, que se han hecho con pacientes y que nos dan una mayor certeza, claridad de la investigación. En la evaluación crítica vamos a encontrar que tenemos 3 niveles de evaluación que nos van a dar una validez y una utilidad de los artículos. Y pues obviamente ese nivel de evidencia está contemplado en su mayor rango por el nivel de evidencia 1, que es la evidencia de más alta seguridad, donde se ha involucrado al menos un ensayo clínico aleatorizado en personas. ¿Sí? Ese es el grado de evidencia más certero, más eficaz, y todos debemos buscar hacia allá, hacia ese nivel de evidencia. En el nivel de evidencia 2, las pruebas obtenidas de una corte bien diseñados o estudios de casos y controles, por lo general de más de un centro o grupo de investigación. Este es un nivel de evidencia que se obtiene a través de estudios de control, estudios de casos, y se han hecho en diferentes grupos de investigaciones, que nos van a dar un grado de certeza no tan eficaz, pero lo más cercano posible. Y un grado de evidencia número 3, que es a través de opiniones de personas respetables, expertos con experiencia clínica, que se han hecho estudios descriptivos, o de comisión de algunas personas con demasiada experiencia en el ámbito.
Ese es el nivel de evidencia 3. No es muy certero, pues en este tipo de nivel las opiniones son muy individuales, son de los expertos, pero desde su perspectiva. Entonces, no son muy seguros este tipo de nivel de evidencia. En la evaluación crítica, pues tenemos una validez interna y unos resultados que obtener. En la validez interna, vamos a encontrar que el diseño de estudio debe ser apropiado para responder a la pregunta que nos hicimos. Debe buscarse los palabras clave, los métodos utilizados para disminuir al máximo la posibilidad de sesgo o de riesgos. En los resultados pues vamos a encontrar que se deben analizar esos resultados, se debe identificar la magnitud y precisión de esos resultados, qué población fue la que vamos a intervenir o fue la que se estudió, y si en esos resultados se requiere comprender algún tipo de estadística o semiología o estudio de la salud pública. Para poder llegar a una evaluación clínica necesitamos realizar una serie de filtros y poder identificar realmente cuáles son los estudios que nos pueden ayudar a entender la patología del paciente y nos pueden ayudar a entender cuál es la mejor intervención para nuestro paciente. De una cantidad de resultados que se arrojan al comienzo de la investigación, debemos llegar a por lo menos unas 3 o 4 estudios que nos van a dar el grado de certeza más cercano al resultado y podremos escoger cuál de ellos es el que nos sirve para nuestra intervención. Además de escoger el resultado, debemos aplicarlo. ¿Cómo debemos aplicarlo? Pues a nuestros pacientes, que van a ser lo más cercano al caso que se propuso, y pues para identificar realmente si esos resultados son factibles para la intervención, si generan algún tipo de riesgo o beneficio, y identificar realmente el resultado, cuáles son los valores que nos vamos a tener en cuenta para posteriores evidencias. Ya entraríamos a evaluar el desempeño de la aplicación de todo la investigación. Ese desempeño nos mostrará algún grado de efectividad en cuanto a la elevación o disminución de las tasas de mortalidad, para saber si realmente ese procedimiento de intervención que no se realizó, en este caso la intubación orotraqueal, realmente salvó la vida de la persona. Además, muchos de los procedimientos que se hacen a los pacientes críticamente lesionados, a pesar de las intervenciones, en algunos de ellos no sirven estos procedimientos, porque pues el politraumatismo es muy severo, entonces no podemos confirmar si realmente este procedimiento es valedero. Con esto hago un recuento de todo lo que es la práctica basada en la evidencia prehospitalaria, y hablamos de nivel interamericano porque lo que pretendemos con esta conferencia, mini conferencia, es identificar cuáles son los TIC más importantes para que toda la región americana podamos hacer investigación a nivel prehospitalario. Cualquier información a través de nuestra web www.acotat.org o dejarnos sus datos a través de nuestra conferencia o seguirnos en el canal de Acotat, en el canal de YouTube a través de Acotat. Muchas gracias.